siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. En este instante quiero que reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial. Y bienvenidos sean todos a Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy inquietante, pero a la misma vez llamativo. Pues son muchos los que hablan de ese tema. El mejor maestro que hemos tenido es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dedicó gran parte del tiempo que estuvo aquí en la tierra a enseñarnos muchas cosas que su Padre Celestial le encargó que nos enseñara. Uno de los estilos que Jesús utilizó para darnos enseñanza fue a través de parábolas. Una parábola es una narración literaria, oral o escrita, mediante la cual se reviste el pensamiento o idea que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable por todo el mundo. En pocas palabras, una parábola es básicamente una narración metafórica en la que se compara con algo conocido, lo que se quiere enseñar a otra persona. Por ejemplo, es hablar de cosas celestiales no conocidas, utilizando ejemplos terrenales de cosas ya conocidas. Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús utilizó ejemplos de cosas cotidianas del hombre. Cosas que el hombre había visto o vivido para hablarle al hombre de cómo es o a qué es semejante el reino de los cielos. Jesús sabía muy bien que si les hablaba a los hombres del reino de los cielos de una forma directa o en el lenguaje celestial, o sea, describiendo las cosas tal como son en el reino de los cielos, nadie lo entendería, pues es imposible entender algo que jamás has visto o vivido. Ahora bien, ¿por qué Jesús optó por compartir tantas enseñanzas en parábolas? La respuesta está en Mateo capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En pocas palabras, Jesús hacía lo que muchos de nosotros, hermanos, no hacemos, que es respetar y obedecer lo que está escrito. Jesús sabía que escrito está que Él tenía que enseñar en parábolas y por eso Él nos hablaba y nos enseñaba en parábolas. Hermanos, en este programa vamos a presentar 8 parábolas que Jesús expuso para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Algo que me impresiona es que 7 de esas 8 parábolas están incluidas en un solo capítulo del libro de Mateo. Digo que esto me impresiona, pues es admirable ver cómo Jesús aprovecha el tiempo y en tan solo un capítulo podía enseñarnos, hermanos, tantas cosas. Y sé que si Mateo pudo compilar todas esas parábolas en un solo capítulo, es porque así era Jesús con ellos. O sea, Jesús les enseñaba diferentes cosas, una así, una detrás de la otra. Y a veces nosotros perdemos tanto tiempo, hermanos, con cantitos y coritos sin sentido, repitiendo lo mismo una y otra vez, en lugar de seguir al blanco que es Jesús y seguir aprendiendo de nuestro Maestro Jesús. Pero hoy romperemos ese hielo y dedicaremos este tiempo, sí, para aprender tan solo en 8 parábolas como es el reino de los cielos. Pero eso será después de una pausa. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad, soy libre. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad.
De regreso aquí estamos en Conociendo la Verdad y el tema que estamos estudiando, analizando en el día de hoy es Jesús utilizó parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y vamos a empezar presentando el punto número 1 que nos dice, Jesús nos enseñó que en el reino hay que sembrar la semilla. Y eso lo confirmamos en el libro de Mateo, capítulo 13, los versículos del 3 al 8. Como de costumbre, te pido que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por 1. ¡Qué privilegio fue para esos varones que estaban con Jesús aprender del Maestro acerca de cómo son las cosas y cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos! La Biblia nos cuenta que Jesús se sentó junto al mar y que alrededor de él se juntaron mucha gente y que Jesús, viendo la multitud, entró en la barca y se sentó en ella mientras la gente se quedó en la playa. Imagínate ese escenario. Jesús dentro de la barca y la multitud sentada en la arena de la playa escuchando las enseñanzas del Maestro Jesús. Y fue en ese momento que el Maestro Jesús les habló muchas cosas a través de parábolas. Y esta fue una de esas parábolas. Jesús les decía que un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba la semilla cayó en diferentes terrenos. En pocas palabras, cuando Jesús hablaba del sembrador, estaba hablando de el que enseña, el que predica y el que da a conocer la palabra de Dios. O sea, Jesús, cuando hablaba del sembrador, se refería a los evangelistas, a los predicadores, a los profetas, a los maestros, en fin, a todas aquellas personas que dan a conocer la palabra de Dios. Esos son los que siembran la palabra de Dios en la mente y en los corazones de quienes la escuchan. Ahora bien, el sembrador, o sea, el predicador, tiene control de lo que dice y de lo que siembra, pero no tiene control de la tierra donde se siembra esa semilla que es la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios, los que estaban sentados en la arena de la playa, donde Jesús estaba sembrando la palabra de Dios, los que se congregan en las iglesias y reciben la palabra de Dios, son los responsables de regar y de cuidar esa semilla que se ha sembrado en ellos. Hermanos, aquí cada cual tiene su rol y sus deberes. Aquí nadie puede hacer el trabajo del otro, sino que cada cual tiene que hacer su parte. En este caso, el sembrador era Jesús. Jesús desde la barca sembraba esa semilla, esa palabra de Dios en ellos. Pero Jesús no podía hacer que la multitud se hiciera nacedor de esa palabra. Ni tampoco Jesús se podía frustrar porque la multitud se fuera de regreso a casa y en el camino olvidaran lo que Jesús les había enseñado. Jesús conocía el deber del sembrador. Y el deber del sembrador era sembrar la palabra de Dios en la gente. Era predicar con denuedo la palabra de Dios. En cambio, el deber de regar y de cuidar esa semilla no era del sembrador, sino de la gente que escuchó esa palabra. De la gente en donde se sembró esa semilla. Porque si el sembrador de este tiempo no conoce su deber, o si la gente donde se siembra la palabra de Dios no conoce su deber, hermanos, el diablo sí conoce su deber. Y lo hace muy bien. El diablo sabe que su rol es arrancar
lo que ha sido sembrado. Y a eso, hermano, se dedica él. Por lo tanto, aprendamos de Jesús a enfocarnos en nuestros deberes. El predicador a enseñar bien la palabra. El pueblo de Dios, o sea, los oyentes, a cultivar bien el terreno donde se sembró esa semilla. Y Dios hará su parte de darnos crecimiento. Así es, hermanos. Vamos a continuar. Y una vez más quiero recordarte que el tema de hoy es: Jesús utilizó parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y hoy en 8 parábolas vamos a intentar conocer a través de las enseñanzas de Jesús cómo es realmente y a qué es semejante el reino de los cielos. El segundo punto nos presenta que Jesús nos enseñó que en el reino, si nos descuidamos, escuchen esto, si nos descuidamos pueden sembrarnos cizaña. Así es. Y lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 30. Por favor, quiero que me acompañes nuevamente con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola, Jesús nos sigue enseñando cómo es el reino de los cielos. Y nos enseña ante todo que el reino de los cielos está establecido en los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Y los que por supuesto obedecen a Dios y viven como está escrito en la Biblia. Sí, hermanos. Nosotros entramos en el reino de los cielos cuando obedecemos a Dios. Qué triste es saber que muchos creen que llegarán al reino de los cielos después de su muerte física. Qué tristeza me da saber que muchos creen que tienen que morirse para ver la gloria de Dios. Entérate hoy que la verdad es que cuando los demonios empiezan a ir de tu vida y de tu entorno, esa es la señal que indica que se está estableciendo el reino de Dios en tu vida. Espero lo entiendas, que la ausencia de demonios en tu vida es la confirmación de que el reino de los cielos se ha establecido en tu vida. Por otra parte, los que no obedecen a Dios no tienen que morir, hermanos, para sentirse que están en el infierno. Hay muchas personas que viven en un infierno todos los días de su vida debido a la ausencia de Dios en sus vidas. Por lo tanto, el reino de los cielos no es necesariamente un lugar físico en lo alto, sino más bien el reino de los cielos está en todo lugar que se establece y se hace la voluntad de Dios. El reino de los cielos ha llegado a la vida de todos los que obedecen a Dios. Aprende de Jesús que el reino de los cielos no se persigue o se busca, sino que se establece donde quiera que tú estés con obediencia. Sí, hermano, si tú obedeces a Dios, ahí mismo donde tú estás, podrás establecer el reino de Dios. Ahora bien, en esta parábola Jesús nos enseña que aunque hagas las cosas bien y siembres la buena semilla en tu campo, en tu entorno, en tu iglesia, si te descuidas y te duermes, vendrá el enemigo, o sea el malo, o sea Satanás, y sembrará cizaña entre el trigo que tú has sembrado. Y luego se irá y te dejará a ti con tu problema.
donde tú al despertar descubrirás que tu terreno no solo hay trigo, sino que también hay cizaña. Y Jesús en ese momento te preguntará y te hará a ti preguntarte, ¿acaso no sembré yo buena semilla? Entonces, ¿de dónde ha salido esta cizaña? Y la respuesta, hermanos, es que el enemigo lo hizo. Sí, hermano, entérate. El diablo lo hizo. Y te ocurrió porque te dormiste y por estar juntándote con la gente equivocada. O sea, con los hijos del diablo. Si te hubieses mantenido vigilando, no hubieran entrado los hijos del diablo a tu casa. No hubieran entrado a tu iglesia y no hubieran entrado tampoco a tu vida. Pero te dormiste y en tu sueño esos lobos se disfrazaron de ovejas y entraron en tu territorio. Escúchame esto. Y una te quitó el marido y otras te quitaron los hijos y otros te robaron tus bienes. Y ahora está mezclado el trigo con la cizaña. Y ahora lo más probable es que al arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Por algo te dice Jesús, no lo arranques ahora, no lo hagas. Confía en mí, que yo a su tiempo lo haré y volveré a permitir que el reino de los cielos se establezca en ti. Tremenda enseñanza. En este instante acompáñame a analizar el tercer punto. Quiero recordarte una vez más que estamos analizando el tema. Jesús utilizó parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y nosotros aquí, en 8 parábolas que Jesús enseñó, estamos tratando de aprender cómo es realmente el reino de los cielos y a qué es semejante. Pero en este instante vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más para seguir aprendiendo de nuestro Maestro Jesús. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil. Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail. Ahora vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kilsi Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito. Ahora vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Ahora entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña. Y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kilsi Polanco. Entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Quiero recordarles una vez más que el tema que estamos analizando en el día de hoy es que Jesús utilizó parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y hoy hemos escogido 8 de esas parábolas para aprender efectivamente de nuestro Maestro Jesús cómo es el reino de los cielos y a qué es semejante el reino de los cielos. Continuando este análisis, vamos a presentar el punto número 3
que nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y eso lo vamos a confirmar en Mateo capítulo 13, los versículos del 31 al 32. Por favor, yo necesito que me acompañen con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola es corta, es breve, pero es muy grande y profunda en su enseñanza. Jesús con esta comparación nos trató de enseñar que cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y nos bautizamos y permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros, establecemos con eso el reino de los cielos en nuestras vidas. Y ese inicio en el Evangelio es sencillamente como un grano de mostaza, siendo la semilla de mostaza una de las semillas más pequeñas. Por ende, muchos quizás empiecen a burlarse de ti y a decirte, pero mira, mira este cree que yendo a la iglesia y orando va a resolver sus problemas. Yo dudo mucho que él lo pueda resolver, pues sus problemas son más grandes que la semilla de mostaza que él tiene como evangelio. Pero Jesús hoy te dice, no te desanimes. Tú que has decidido sembrar la semilla de la palabra de Dios en tu vida, pues cuando esa semilla empiece a crecer, será la mayor de la hortaliza y se hará un árbol. Y ese árbol será tan hermoso y tan frondoso que vendrán las aves del cielo y harán nidos en sus ramas. En pocas palabras, Jesús hoy te dice, esa palabra de Dios que está siendo hoy sembrada en ti, por más pequeña que la veas, por más invisible que sea, va a crecer y va a dar frutos. Jesús hoy te dice, no te detengas porque sabes poco. No te detengas porque no entiendes la Biblia cuando la lees. No te detengas porque aún te faltan por leer muchos libros de la Biblia. No te detengas porque poco a poco tú irás aumentando el tamaño de esa semilla. Cada versículo nuevo que estudies y te aprendas irá agrandando la semilla con la que iniciaste. Y cuando vengas a darte cuenta ya estarás capacitado para socorrer a otros con la palabra de Dios. Ya vas a estar preparado para que otros hagan nidos en ti. No te desanimes ni te dejes desanimar, porque lo que empezó pequeño en ti, hermano, se hará grande. Empieza con paciencia a establecer el reino del cielo en tu vida y en tu casa. Y poco a poco lo vas a ir logrando. Siembra la palabra de Dios en ti, pero date tiempo para que esa palabra crezca en ti y luego empiece a dar frutos. No puedes pretender que una palabra que recibiste hoy en la mañana va a dar frutos en la noche. No, las cosas no funcionan así en el reino de los cielos, sino que esa palabra que recibiste hoy en la mañana la tienes que regar. O sea, la tienes que estudiar y analizar hasta que la entiendas y luego tienes que ponerla en práctica para que dé frutos. Es todo un proceso, pero cuando esa semilla crece, prepárate, sí, prepárate, porque será glorioso lo que tus ojos verán cuando el reino de Dios se establezca en tu vida. Así es, hermanos. En este instante, acompáñame, por favor, a analizar el punto número 4. Quiero recordarte una vez más que hoy juntos estamos analizando el tema de que Jesús utilizó parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y el siguiente punto, el punto número 4, nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a la levadura.
y eso lo confirmamos en la cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33. Y necesito que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: otra parábola les digo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dentro del contexto de esta parábola, Jesús nos trata de decir que la levadura, en este caso, o sea, en esta parábola, está siendo presentada como un símbolo positivo de crecimiento. O sea que si nosotros permitimos que el reino de los cielos venga a ser semejante a la levadura que usa una mujer para levantar y aumentar la masa, así se levantará y se aumentará la fe en nosotros, los que procuramos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo sé que Jesús en otras ocasiones dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos leudan la palabra que les enseñan para así levantar el ego de ustedes y hacer que ustedes se crean superior y mejor que los demás. La mayoría de las veces la idea principal al leudar esa palabra que le enseñan los líderes religiosos es para ponerlos a ustedes contentos, para que bajo ese gozo temporal ustedes puedan presentar su mejor ofrenda. Pero esta vez Jesús no se refiere a eso. Esta vez Jesús está tratando de hacer una comparación sencilla. Esta vez Jesús está tratando de enseñarnos que así como la levadura luce para muchos como un ingrediente de menor importancia, así también para muchos la palabra de Dios y el reino de los cielos luce como algo pequeño de poca importancia. Muchos dicen, si yo no trabajo, no como. ¿Qué Dios ni Dios? Yo tengo que ocuparme de lo mío. Yo soy mi proveedor. Pero cuando un problema se les escapa de las manos y reciben la noticia de una enfermedad terminal o la noticia de la muerte de un ser querido, entonces recurren inmediatamente de emergencia a Dios. Y ahí se dan cuenta que el evangelio, que el reino de Dios, que antes para ellos era simplemente, hermanos, un ingrediente insignificante, es vital y necesario. Ahí en su profunda necesidad se dan cuenta que el reino de Dios es como la levadura, un ingrediente que impacta toda la masa. Sí, hermanos, el reino de Dios es vital en la vida del hombre. La verdad es que este mundo no está impactado con el evangelio, porque desafortunadamente muchos de nosotros solo predicamos la palabra de Dios y hablamos de cómo es y en qué consiste el reino de Dios. Pero muy pocos, sí, muy poco nos enfocamos en establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en este mundo. O sea, imagínate solo por un momento, sí, por un momento. Imagínate cómo sería este mundo si todos los que se llaman cristianos se parecieran a Jesucristo. Hermanos, si eso fuera verdad, estaríamos entonces en un paraíso. Pero la realidad nuestra es que estamos llenos de Saulo. O sea, de hombres religiosos que intentan agradar a Dios, pero hay muy pocos Pablo. O sea, hay muy pocos varones que hayan entendido o hayan tenido un encuentro personal con Jesús. Y por ende, ellos no saben usar la levadura. Y desafortunadamente cometen el error de rechazarla creyendo que es mala. En este instante vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Conociendo la Verdad para que juntos podamos seguir analizando este tema, donde vemos que Jesús usa parábolas para enseñarnos cómo es el reino de los cielos y a qué es semejante el reino de los cielos. Ya volvemos con más aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo.
rendida a tus pies. Rendida a tus pies, a ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso en Conociendo la Verdad. Qué interesante ha estado este programa donde juntos estamos aprendiendo de 8 parábolas de Jesús, 8 diferentes enseñanzas que compartió el Maestro con nosotros a entender cómo es el reino de los cielos. Y el punto número 5 nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Por favor, necesito que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Qué manera tan poética y hermosa usó Jesús para describir cómo es el reino de los cielos! Esta descripción de Jesús hace que uno se apasione más por el reino de los cielos. Esta descripción de Jesús hace que uno, hermano, invierta en lo eterno. Esta descripción de Jesús me impresiona porque Él sabe de lo que está hablando. Hermano, Jesús vino de ese reino y Él regresó de nuevo a ese reino. Hermanos, cuando Jesús nos dice, si pueden, inviértanlo todo. Escuchen esto, todo en el reino de los cielos. Nos está diciendo con esa firmeza, no hay nada, absolutamente nada más valioso que el reino de los cielos. No hay nada más importante y valioso donde ustedes puedan invertir sus recursos, su tiempo y su talento. Eso es lo que enseña esta parábola cuando nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y un tesoro es un conjunto de cosas de mucho valor. Entonces, ahí nos dice Jesús que un hombre lo encontró y lo escondió de nuevo. Y gozoso por el tesoro que encontró, se fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba el tesoro. O sea, hermanos, esta enseñanza está clara. Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos es más valioso que cualquier otra cosa que ustedes puedan tener aquí en la tierra. Por lo tanto, ustedes, al igual que este hombre, deben estar dispuestos a dar todo, sí, lo escuchaste bien, todo lo que tienen, a invertir todo lo que tienen para obtener, hermanos, ese tesoro. Muchos dirán, pero qué locura es esa, hermana. ¿Todo? ¿Usted dijo darlo todo a cambio de un tesoro, a cambio de ese tesoro? Quizá para ti está exagerado el precio. Quizás para ti no tiene sentido darlo todo por un tesoro, pero Jesús te entiende. ¿Y sabes qué? Yo también te entiendo. Tú no te atreves a darlo todo por el reino de los cielos porque tú no conoces lo que tiene ese tesoro dentro. Pero este hombre, cuando lo abrió y lo vio, dijo, ¡wow! Esto tiene todo lo que yo he buscado toda mi vida. Aquí en este tesoro está la paz que tanto anhelo, que sobrepasa todo entendimiento. En este tesoro está ese amor ágape, el cual es el amor más puro, limpio y elevado. En este tesoro hay vida eterna. O sea, si tengo este tesoro, no tendré que vivir el dolor de la pérdida de un ser querido. En este tesoro está la garantía de que reinaré con Jesús por la eternidad y su reino no tendrá fin. En este tesoro no hay odio, ni rencor, ni malicia, ni envidia, no hay tinieblas. Créanme, mis hermanos, que el que ve lo que hay dentro de ese tesoro no lo piensa 2 veces para venderlo todo, absolutamente todo lo que tiene y comprar este valioso tesoro, el cual es el reino de los cielos. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo está eso. Yo quiero que me acompañe y vamos a seguir analizando
este tema, donde ha sido realmente maravilloso aprender juntos cómo es el reino de los cielos en base a las excelentes enseñanzas que el Maestro Jesús compartió con nosotros. Ahora en este instante vamos a analizar el punto número 6, que nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. Y no solo una perla, Jesús dijo una perla preciosa. Y eso lo vamos a confirmar en el libro que se encuentra en Mateo capítulo 13, los versículos del 45 al 46. Y yo necesito que nuevamente me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y sigue Jesús comparando el reino de los cielos con cosas terrenales de mucho valor. Y en esta parábola, Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y buscando las mejores perlas, se encontró con una preciosa, con una que tiene un gran valor. Este mercader se encontró con el reino de los cielos y el que conocía las cosas de valor valoró aún más esa perla preciosa que encontró, el cual es el reino de los cielos. Impresionado por lo que encontró, vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa. Hermano, hay gente que no compra el reino de los cielos porque no tienen la sabiduría del mercader de distinguir las cosas de valor. Hay gente que por ignorancia no valora el reino de los cielos. Como dice un refrán popular, el que no sabe es como el que no ve. Pero el que sabe y ve no desaprovecha la oportunidad de quedarse con el reino de los cielos. Por algo dijo Jesús que los publicanos y las rameras van delante de los religiosos al reino de Dios. Porque los publicanos y las rameras están conscientes de dónde los sacó Dios. Tanto los publicanos como las rameras vienen de un mundo totalmente opuesto a lo que hay en el reino de Dios. Por ende, cuando ellos tienen un encuentro con el reino de los cielos, ellos reconocen el valor de esa perla preciosa y ellos la valoran y cambian todo por esa perla preciosa. Pues ellos no tienen dificultad para entender que todo cuanto ellos tienen es nada comparado con el reino de los cielos. En cambio, los religiosos están, según ellos, tan acostumbrados al reino de los cielos que lo toman por desapercibido y no le dan el debido valor que deben darle al reino de los cielos. Los religiosos quizás se sienten muy merecedores del reino, que no sienten la necesidad de tener que comprarlo o pagar algún precio por el reino de los cielos. Pero aquí Jesús nos dice, debes valorar el reino de los cielos y debes estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, y todo con tal de obtener esa perla preciosa de tanto valor. Hermanos, a veces es necesario pasar por escasez de paz, de amor, de salud, de recursos, para entender cuán importante es el reino de los cielos y el Dios que gobierna ese reino. A veces es importante y también necesario pasar por un desierto para apreciar y valorar el paraíso que representa el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos es exactamente, como dijo Jesús, como una perla preciosa. Así de sencillo. En este instante, hermano, vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos para que juntos podamos continuar aprendiendo del Maestro Jesús cómo es el reino de los cielos. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube.
Kirsi Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y es mucho lo que hemos aprendido de nuestro Maestro Jesús. Básicamente hoy vamos a quedar con un entendimiento bien amplio y claro de cómo es el reino de los cielos gracias a las 8 parábolas que hemos estudiado y analizado de nuestro Maestro Jesús. El siguiente punto nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a una red de pesca. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 13, los versículos del 47 al 50. Y necesito nuevamente que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola sí que nos pone a pensar y a recapacitar. Aquí Jesús con esta comparación me dejó, yo no sé a ti, pero a mí me dejó sin palabras. Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante nada más y nada menos que a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y esa comparación me ubica inmediatamente con la realidad actual de la iglesia, donde encontramos toda clase de peces. Ahora bien, Jesús nos enseña que una vez la red está llena, hay que sacarla y hay que llevarla a la orilla. Y los pescadores deben sentarse en la orilla junto a la red y deben empezar a clasificar los peces. Los peces buenos deben colocarlo en las cestas y los peces malos deben echarlo fuera. Y confirma Jesús que así mismo será el fin del siglo, donde los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos y a los malos los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué bueno que Jesús nos enseña esta parábola. Pues muchos erróneamente creen que porque van a la iglesia semanalmente y tienen una asistencia perfecta en la iglesia, ya son parte del reino de los cielos. Y esa no es la verdad. Escucha esto, hermano. No porque estés dentro de la red perteneces al reino de los cielos. No porque te congregues en la iglesia perteneces al reino de los cielos. No es tu asistencia en la iglesia lo que determina si perteneces al reino de los cielos, sino más bien tu obediencia a Dios. Jesús confirmó eso cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me llame y me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí entrará, hermano. Entonces, hermanos, siendo honestos con nosotros mismos, la verdad es que los únicos que sabemos si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial somos nosotros mismos. Por ende, nada ganamos con engañarnos. Porque al final, si nos sacan de la red y nos echan en el horno de fuego, allí, hermanos, lloraremos lo que no estamos llorando hoy. Por eso yo prefiero hacerte llorar hoy, para que te rías mañana y puedas entrar en el reino de los cielos. Yo prefiero hablarte con la verdad hoy y decirte el hecho de que te estés congregando no te garantiza, hermanos, nada. El hecho que adores a Dios con cánticos y gritos de júbilo, hermanos, no te garantiza que vas a entrar en el reino de los cielos. En cambio, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios, eso sí te garantiza que vas a entrar en el reino de los cielos. Así es que hoy te digo, no te distraigas por amor a Dios, ni te duermas porque tú estás en la red. No te creas salvo porque estás dentro de la iglesia.
pues la hora viene y el momento se acerca, que llegarán ángeles y con sabiduría sabrán calificar quién califica o no para entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Tremenda están estas enseñanzas. Hermanos, en este momento yo quiero una vez más recordarte en qué consiste el tema que estamos analizando hoy, y es en presentar parábolas de Jesús que nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Finalmente vamos a analizar el punto número 8, donde nos dice que Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es como el crecimiento del trigo. Oigan esto. ¿Qué comparación hace Jesús? El reino de los cielos es como el crecimiento del trigo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Marcos, capítulo 4, los versículos del 26 al 29. Acompáñame, por favor, nuevamente con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Con esta parábola de Jesús cerramos con broche de oro las enseñanzas que nos muestran cómo es el reino de los cielos. Ha sido verdaderamente impresionante estudiar y analizar las comparaciones que hizo Jesús con cosas terrenales, las cuales usó para compararlas con el reino de los cielos. Y en todas las comparaciones vemos que el reino de los cielos es superior en valor y en calidad a las cosas que están en la tierra. En las parábolas anteriores Jesús nos enseñó que el reino de los cielos hay que sembrar la semilla, lo cual significa que hay que enseñar la palabra de Dios y sembrarla en la vida del hombre. Además, Jesús nos enseñó que si nos descuidamos, el enemigo puede venir y sembrarnos cizaña en el reino de los cielos. También aprendimos, gracias a las enseñanzas de Jesús, que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existe, pero que cuando crece se convierte en un árbol frondoso capaz de dar cobijo y sombra a todos los que se arrimen a él. Por otra parte, Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a la levadura en cuanto a que hace crecer y agrandar todo lo que necesita crecer. Jesús también nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que el que lo encuentra quiere vender todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Además, Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa y de gran valor, que el que la encuentra se quiere quedar con ella. Y también Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es semejante a una red de pesca, que una vez se lanza al mar recoge todo lo que hay en él, pero no todo lo que la red recoge entrará en el reino de los cielos. O sea, no todos los que entran en la iglesia entrarán en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad del Padre Celestial de Jesús. Y ahora, con esta última parábola, Jesús nos enseña que el reino de los cielos, hermanos, es como un hombre que echa la semilla en la tierra y luego va y se acuesta y luego se levanta. Y cuando se levanta ve que la semilla brotó y creció sin que él sepa cómo eso ocurrió. Porque en el reino de los cielos el que siembra cosecha. Y la cosecha en el reino de los cielos es un misterio. Escucha esto, así es. La cosecha en el reino de los cielos es un misterio. Porque tú sabes dónde siembras, pero no sabes dónde vas a cosechar. Porque en el reino de los cielos sembramos en los pobres, en las viudas, en los huérfanos, en los presos, en los enfermos. Y al final no cosechamos de ellos, pero cosechamos. Porque en el reino de los cielos, hermano, entérate, el que siembra, cosecha. Pero la verdad es que no sabemos cómo crece nuestra cosecha.
porque la cosecha de nosotros, hermano, viene de Dios. Nosotros sembramos y luego nos acostamos y al despertar, Dios nos permite cosechar. Bendito sea Dios, porque es fiel y verdadero y le da cosecha al que siembra. Mis amados hermanos, agradezco infinitamente su compañía. Ha sido verdaderamente un placer para mí, tu amiga y hermana Kilsi Polanco, haber podido compartir esta valiosa enseñanza, donde con 8 parábolas de Jesús aprendimos cómo es el reino de los cielos. Dios bendiga tu vida de una forma sobrenatural. Y aquí te espero en una próxima edición de Conociendo la Verdad. Dios te bendiga. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse. Jesús me habló de ti, en su palabra me dijo que Él te enviaría a mí, que vas a traer verdad, que tú me vas a guiar y que vas a consolar mi corazón cuando gima de dolor. Espíritu de Dios, calma mi dolor. Espíritu de Dios, ven consolador. Espíritu de Dios, ven consuelo y este corazón que muere de dolor. Espíritu Santo de Dios, ven hoy. Ven, llega hoy a mí.